Para mí, la capacidad, la habilidad más importante para implementar autogestión es tener la resiliencia de entender que no va a ser inmediatamente. Va a tener mucho esfuerzo en el proceso de implementación. Después queda ser más fácil, pero el proceso de cambio inicial, de convencer a las personas que necesitan hacer, por ejemplo, una reunión de gobernanza como que con tal frecuencia hasta quedarse como un hábito de las personas es muy difícil. Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión, es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. Mi invitado el día de hoy es Pedro Nascimento. Él es co-CEO del holding Anga Dynamo de Brasil. Es miembro del comité editorial MIT Sloan Review Brasil. Fue vicepresidente de la Confederación Brasileña de Empresas Junior. Formó parte del Consejo de Jóvenes Emprendedores de la Asociación Comercial de Río de Janeiro. Y también fue embajador mentor del programa Choice. Hola Pedro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un placer estar aquí contigo, mi amigo. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho y estoy muy feliz hoy porque yo estoy desde Monterrey, México y bueno, tú te encuentras en ¿qué parte de Brasil? En São Paulo, Brasil. Bien, muy bien, ya con algo de frío me imagino ya en Sao Paulo. Sí, mucho frío. Pedro, cuéntanos un poco de tu grupo, ¿cuántos colaboradores son? Somos hoy perto de 100 personas, ciento un poquito. Siempre tenemos gente entrando, muchas veces gente saliendo, pero pierdo de 100 personas. La verdad es que estamos pasando por un proceso muy interesante de unirnos a otra organización, Grupo Anga, que es la organización que fue uno de los fundadores. Es formada por tres organizaciones, la verdad, cuatro organizaciones, organizaciones de consultoría que trabajan con desarrollo de negocios, con reclutamiento y selección de personas para empresas, tecnología. Tenemos un instituto que trabaja con el desarrollo de liderazgo y hoy estamos pasando por un proceso de unirnos a una de las principales organizaciones de Brasil que trabajan con inversión en negocios que trabajan con impacto positivo, impacto socioambiental positivo. Entonces, ahora también hace parte de, no más Grupo Anga, hoy o Grupo Anga Dynamo. También tenemos operaciones que trabajan con capital de riesgo, que trabajan con inversión en negocios de impacto. Entonces hoy tenemos una diversidad muy grande de actividades en Grupo Angadino. Gracias, Pedro. Y Pedro, yo considero Brasil como parte de Iberoamérica y por eso pues quise invitarte y aunque nos divide el idioma, el castellano, como dicen, el portugués, pero para mí era bien importante porque tú y yo nos conocimos en Capitalismo Consciente en Dallas, Texas, y no recuerdo el año, no sé si fue De 2018, 17. 18, sí, creo que 18. Sí, y ahí tuvimos un acercamiento con Darío, tu socio. Y bueno, siempre me quedé con esa buena percepción de ustedes de esa dinámica y de ese compromiso con el capitalismo, pero después en nuestras conversaciones surgió que estabas haciendo autogestión. Yo tengo mucho interés y por cierto, me ayudaste bastante porque fuiste la primera persona que me dio claridad y visibilidad para ver cómo hacíamos la autogestión. Recuerdo muy bien que nos dedicaste un tiempo y lo aprecio mucho y lo recuerdo como parte de los pilares de cómo yo inicié, porque ustedes ya tenían una claridad en esta gobernanza que tienen como grupo y toda la explicación, porque en ese momento me sentía perdido y creo que fue la base para mí,
fuiste tú fuiste mi salvación. Muchas gracias. Es un honor. Muchas gracias, Pancho. Sí. Y Pedro, para ti, ¿qué viene siendo la autogestión? ¿Qué significa para ti la autogestión? Esta pregunta es muy buena porque muchas de las veces cuando voy a hablar acerca de autogestión con las personas, creo que es un termo muy cargado de muchas percepciones diferentes. Entonces, por ejemplo, ya escuché en Grupo Anga que autogestión tiene con que ver con tener autonomía, hacer las cosas solo y como que emprender solo, pero en una organización. Y para mí, la verdad es que autogestión es muy más simple que eso. Para mí son los procesos, la estructura que permiten con que una organización se quede capaz de distribuir, de descentralizar poder. Entonces, muchas de las veces en las organizaciones es muy usual tenemos la diferencia entre las personas que deciden y las personas que hacen. En autogestión va a tener las personas que deciden y que hacen siendo las mismas personas. Entonces, para mí podemos hablar acerca de los valores de autogestión, cosas así, pero para mí el fundamental es la estructura que permite que las personas puedan hacer todo el ciclo de gestión. Pueden percibir juntas, decidir juntas, actuar juntas, estructurar juntas. Porque muchas de las veces tenemos esta diferencia en la organización entre la camada de gestión y la camada de acción. Autogestión es sobre juntar las dos cosas. Para mí así es. Interesante, lo que es la gestión y la ejecución, ¿verdad? Y tienes una claridad muy práctica y me gusta. ¿Y tú cómo llegas a la autogestión? Recuerdo yo que cuando conversamos la primera vez, hicieron una mezcla de sociocracia, de holocracia. ¿Y cómo es que tú llegas a la autogestión y cómo hicieron este modelo o el estilo de ustedes? ¿Cómo fue? Entonces fue interesante porque cuando empezamos Grupo Anga, decidimos que iría a ser una organización que iríamos a trabajar remotamente. Entonces fue una decisión como una de las primeras de nuestro emprendimiento, fue que iríamos a trabajar remoto porque queríamos tener personas en todos los lugares y demás, pero no empezamos autogestionados en el momento. Pero siempre tuvimos la cuestión del propósito, tenemos que trabajar por un propósito mayor, necesitamos tener una cultura consciente. Entonces, todos los pilares de capitalismo consciente estaban conozco desde la fundación del Grupo Anga. Pero algo que me incomodaba mucho, que yo me acuerdo de hablar con mis socios, que para mí estábamos como negocio, teníamos muchas cosas conscientes. Entonces, como negocio teníamos un propósito muy importante, como negocio podríamos impactar positivamente, socialmente, ambientalmente, el mundo, etc. Pero en la gestión me parecía que era la misma cosa que siempre fue hecho en negocios. Entonces, en el final del día, las decisiones deberían pasar, por ejemplo, por Pedro, porque Pedro era el director que debería decidir todo. Y me incomodaba mucho porque me parecía que es como que teníamos modelos de negocios del siglo XXI, pero un modelo de gestión del siglo XIX, ¿sabes? Me incomodaba muchísimo eso. Parecía que negocio y gestión eran dos cosas muy desconectadas. Y me acuerdo de hablar con mis socios. Fue una conversación graciosa que yo me acuerdo de decirles que me gustaría mandar menos a las personas. Me gustaría tener menos poder. Porque sentíame, creo que muchos líderes sienten así, pero no les gusta hablar acerca de eso. Sentíame casi que como no me acuerdo del nombre, de la palabra en español, pero la parte de encima de la botella, ¿sabe? En portugués es gargalo. Sí. Que sentíame que como todo necesitaba pasar por mí, porque yo era la persona con el poder, el mandato para tomar la decisión, las cosas eran más lentas de lo que podrían, ¿sabes?
Y eso por la parte práctica de la autogestión. Por la parte un poco más filosófica, me parecía que estamos a tratar a las personas como si fuesen niños, ¿sabes? Porque si yo necesito decidir por la persona, si yo necesito hablar a la persona que la tiene que hacer, no me gustaba porque para mí no era una relación de adultos. Entonces, para mí tiene un imperativo ético de tratar a las personas como adultos y un imperativo práctico de ser más adaptables, más veloces y cosas así. Yo siempre me encantó estudiar mucho acerca de nuevos paradigmas de gestión, lo que es la gestión del futuro. Y después de mucho estudiar, me quedé leyendo, reinventando las organizaciones de Frederick Laloux, que fueron una gran inspiración para nosotros. Y decidimos que iríamos ir fundo en autogestión y en cómo implementar un modelo de gestión que fuera consciente. Porque una cosa que me incomoda un poquito de capitalismo consciente, y son defensores del capitalismo consciente, no es una crítica como al modelo, es que muchas veces como que las organizaciones conscientes dependen del héroe, del gran líder que es la persona consciente de la organización y la verdad es que no creo en eso, ¿sabes? A mí mucho me gusta decir en Anga que yo prefiero una buena constitución que un rey bondoso, ¿sabes? Para mí es sobre eso, es sobre el sistema ser un sistema consciente y no las personas son el líder, el socio es solamente consciente. Entonces, empezamos con la sociocracia, estudiamos un bocado de sociocracia para implementar los primeros procesos de autogestión en Anga. Después conocimos un poquito más de holacracia. Curiosamente, en el mismo evento que nos conocimos, tuvimos una sesión sobre holacracia que me quedó pensando acerca de cómo muchas cosas son complementarias a sociocracia. Y después, la verdad es que nuestro sistema se empezó un sistema sociocrático, después tomamos algunas prácticas de holacracia y hoy es un poquito de cada cosa, ¿sabes? Hoy tenemos un sistema que es muy nuestro sistema, nuestro modo de decidir, nuestro modo de por ejemplo, de crear acciones, proyectos, etcétera, porque creo que a lo largo del tiempo fuimos adaptando para nuestra realidad, pero muy inspirado en lo que existe. No creamos nada del cero, ¿sabes? Pero, y para las personas que nos están escuchando, para ti, ¿cuál es la diferencia entre sociocracia y holocracia? Entonces, cuando empezamos a estudiar sociocracia, creo que estaba en otro momento. Por ejemplo, yo tengo el hábito de procurar hacer actualizaciones de patrones, de sociocracia, holacracia, etc. Creo que sociocracia está en otro momento, pero una cosa que me encanta mucho de sociocracia es que parece mucho que los procesos de tomada de decisión son más inclusivos que en holacracia. La verdad es que mucho me gusta de holacracia y espero que las personas que trabajan con holacracia escuchando este podcast no se queden irritados conmigo, pero en muchos momentos holacracia me parece muy software, ¿sabes? Muy, como se tratase a las personas como robots que van siempre a hacer así, a hacer cosas así. Entonces no me gusta mucho holacracia por cuenta de eso, no me parece tan humanizado. Y espero que las personas no siéntanse malas con eso. Pero los patrones operacionales de holacracia, por ejemplo, las reuniones tácticas, las definiciones de objeciones, las definiciones de proyectos, son muy buenas porque son muy veloces, son más rápidas. Y creo que en sociocracia las cosas son mucho, vamos a debatir, vamos a discutir. Entonces, yo diría que tal vez 80% del grupo del ANGOES, que es el nombre de nuestro sistema operacional, es como que nuestra gobernanza tiene mucho que ver con sociocracia
Entonces, cómo tomando las decisiones, cómo definimos los roles, los círculos, etc. Y nuestra operación tiene mucho de holacracia, de cómo hacer rápido, cómo tomar decisiones basadas en dados, muchos de los patrones de holacracia. Y con esta división empezamos a crear otros procesos, otros patrones que tienen más que ver con nuestra realidad. Claro, y Pedro, en este sentido, cuando yo vi este documento que me compartiste, y la verdad tiene esa claridad, tal cual como lo mencionas, ¿no? De esta parte de holocracia y sociocracia, hicieron ese híbrido, y bien me dijiste, porque nosotros nos topamos con que quisimos hacer como la holocracia y nos topamos con pared, porque eran demasiado cuadrado, rígido, y fue una gran reflexión de que teníamos que adecuar. Y hay algo que aprendí contigo, bueno, he aprendido muchas cosas, no nomás eso, es que me dijiste, bueno, agarra tu estilo que ya tienes como socio, como cultura, y haces una mezcla, busca tu principio y no te guíes por una sola cosa. Y eso nos abrió la mente y una apertura total que avanzamos muy rápido porque es cuando te topas y aquí cómo le hago. O sea, para mí era imposible poder hacer algo y cuando conversamos contigo con una facilidad y una práctica que no sé, duramos que 40 minutos y fue así como que, wow, esa es la maravilla y nos abrió las puertas. Pedro, cuéntame esta parte de cuando inician algún fracaso que hayas tenido en la implementación como el grupo, o sea, alguna experiencia de dificultad, ya sea con los socios, con las nuevas unidades de negocio, estos grados de dificultad que nadie hablamos y que nos enfrentamos cuando invitamos a alguien a integrar a nuestro equipo, algo así como retos que te has enfrentado en esta implementación. Esta pregunta es muy buena, mi amigo, porque la verdad es que hasta hoy tenemos muchos retos, pero cuando empezamos, creo que tuvimos un poquito más que hoy acerca de trabajar en autogestión, porque la verdad es que, por ejemplo, no lo sé si es un fracaso o un reto, pero, por ejemplo, usualmente cuando vas a implementar algo como holacracia, puede leer en el libro de holacracia que necesita hacer todo o nada. O vas a hacer todo, implementar todos los procesos, cambiar todo, o no puedes hacer por partes. Y la verdad es que si tuviese la necesidad de empezar nuevamente, empezaría por partes, no todo de una sola vez. Porque la verdad es que es un volumen de cambios muy grande, muy grande. Entonces, por ejemplo, yo percibo que cuando empezamos, algunas personas entendían todas las tensiones, pero no de los roles, y algunas personas los acuerdos. Y la verdad es que tuvimos grados muy grandes de inseguridad de las personas. Muchas personas estaban como que, pero por 1 o 2 meses o algo así, no sabían no qué se agarrar, ¿sabe? No qué, o qué está cierto, cómo debo hacer. Y creo que tuvimos algunas personas saliendo de Grupo Anga en el momento que decidimos empezar en autogestión. Y creo que una de las mayores pérdidas que tuvimos, pero tengo una historia interesante acerca de eso, fuera de una persona que era el CEO de nuestra mayor empresa. Entonces tenemos muchas empresas en el Grupo Anga. El CEO de la mayor empresa con mayor resultado, mayor número de personas, decidió por salir del grupo porque para ella no hacía sentido, porque ella necesitaba que el equipo fuera más rápido y así las cosas de la manera que le gustaría y etc. Y fue doloroso porque era una persona muy importante para nosotros, muy importante para nuestra cultura, muy importante para el negocio de Grupo Anga y
Y en un momento en donde tenemos muchas dudas, ¿sabes? Muchas inseguranzas acerca cuál la manera cierta de hacer las cosas en autogestión, no nos quedamos capaces ¿sabe? De darle la estructura, darle la orientación para ser una buena líder en este tipo de organización. Porque nosotros también no sabíamos. Sí, y Pedro, y en esta parte cuando hablas dolorosa, ¿qué es lo que sucedió en ese momento y cómo se sentían ustedes? O en lo personal, ¿qué pasaba ahí? Es interesante porque yo fui el responsable por implementar, por crear e implementar nuestro sistema y para mí fue un trabajo y un momento muy... Es engraçado porque muy solo en muchos aspectos, ¿sabes? Porque mis socios confían y confiaban mucho en mí y que acreditaban que lo que estaba proponiendo iría a funcionar y iría a ser importante y podría llevarnos a resultados mejores, a una visibilidad mejor, etcétera. Pero por mucho tiempo yo fui la persona como que sola, trabajando en implementar los roles, los acuerdos, etcétera. Y acuérdame de muchas veces tener mis socios que confiaban, creían en aquello, pero cambiaban los modos antiguos de hacer, ¿sabes? Sí, Y regresaban hacia atrás. regresaron, sí, y con muchas personas. Entonces, yo percibo que muchas de las descripciones de acuerdos, de roles, de todo lo básico de autogestión, muchas veces fuera yo haciendo y me quedaba en una situación muy dolorosa porque me parecía que necesitábamos avanzar y tener más esfuerzo para nos tornarmos una organización autogestionada, pero también me parecía que podría ser más fácil cambiar a los modos antiguos. Entonces me acuerdo de quedarme mucho tiempo sintiéndome como que creo que va a ser más fácil regresar, pero no me gustaría regresar. Entonces creo que para mí fue la peor parte de la implementación, ¿sabes? De pensar como que soy la única persona como que intentando hacer eso funcionar y no necesariamente las personas estaban muy engajadas, muy conectadas con eso. Entonces fue difícil. Yo diría que para mí la capacidad, la habilidad más importante para implementar autogestión es tener la resiliencia de entender que no va a ser inmediatamente. Va a tener mucho esfuerzo en el proceso de implementación. Después queda ser más fácil, pero el proceso de cambio inicial, de convencer a las personas que necesitan hacer, por ejemplo, una reunión de gobernanza como que con tal frecuencia, hasta quedarse como un hábito de las personas, es muy difícil. Necesitas tener mucho esfuerzo, muy esfuerzo. Pero, ¿y tu esfuerzo cuánto tiempo te llevó? O sea, y cuando hablas de esta parte que en varios momentos pensabas regresar, cuéntanos esa parte ahí. ¿Qué es lo que se te venía en la mente? ¿Por qué querías regresar y cuánto tiempo? Son dos preguntas. La verdad es que los momentos que pensaba en regresar tenían mucho que ver con como que una sensación, una percepción de incapacidad de movilizar a las personas, ¿sabes? Porque muchas veces yo pensaba como que tan simple, tenemos los patrones, los procesos, las personas están utilizando, las personas están haciendo de otras formas y era casi que una raiva, ¿sabes? No sé si la persona que no está movilizando de hecho o las otras personas no les gustaría y decidieron por no utilizar lo que estamos creando y da mucho trabajo crear los patrones, las personas lo utilizan. Entonces, es un momento difícil y necesitas de maturidad para lidiar con situaciones como esa. Y para mí
posibilidad de retorno fuera como que eso. Va a ser más fácil tener a las personas haciendo las cosas como ya hacían. No acredito que es el mejor, pero sentíame muchas veces incapaz de continuar. Y la verdad es que lo que aprendí, y creo que fue un aprendizaje muy importante, es que no tiene tanto con que ver solamente con la capacidad de creación de patrones, con inteligencia, con capacidad de movilización. Tiene con que ver con repetición. Esa fue probablemente uno de los aprendizajes más importantes que tuve. Tiene con que ver con repetición porque creo que intelectualmente todas las personas de Grupo Anga entendían la importancia de autogestión, entendían que va a ser mejor, que puedan tomar decisiones, que puedan tener más autonomía, más flexibilidad. Entonces, no tiene con que ver con la percepción acerca de la autogestión. Tiene con que ver con ser hábito, con hacer muchas veces hasta que se queda natural. Entonces, percibo que después, por ejemplo, no me acuerdo del número, pero después de la quinta reunión de gobernanza, las personas entienden cómo una reunión de gobernanza debe ser hecha, ¿sabes? Y las primeras cuatro no son porque las personas no creen en eso o creen que es malo. Simplemente no es un hábito de ellas. Claro que hoy es muy fácil mirar para atrás y percibir que tiene con que ver con el tiempo de las cosas acontecerem, pero en el momento para mí parecía como que incompetencia, pero no, tiene que ver con crear un hábito. Cuando quieres empezar por ejemplo, a correr, vas a demorar un poquito para correr como que 10 kilómetros. Es la misma cosa. Las personas comienzan como que niños empezando con una nueva forma de trabajar y está todo bien, está todo bien. Creo que fue muy importante tomar la decisión que regresar al modo antiguo no iba a ser posible y no fue algo como que estamos muy, ya intentamos tanto, necesitamos continuar. No fue como una decisión solamente de teimosía. Fuera, el modo antiguo no hace sentido para nosotros. Entonces, mismo si tenemos un dolor para implementar autogestión, vamos a seguir porque creemos en eso. No es solamente porque es mejor o algo parecido, porque creemos en eso. Para mí, el imperativo ético es muy importante, ¿sabes? Nos parecía ético tener una organización que trabajaba en autogestión. Iba a ser una organización mejor, más veloz, más adaptable, sí, pero nos creemos que sería el ético y creo que esa cuestión de los valores de autogestión, de creer que es importante, de creer que es el cierto tratar a las personas como adultos, fue creo que una fuerza interior muy importante para continuar, ¿sabes? Para decir, está muy difícil, creo que soy un incompetente haciendo eso, pero yo voy a continuar intentando hasta lo tiempo que las personas necesitaren para adaptarse a eso, ¿sabes? Porque también yo sabía que iba a ser el mejor para ellas. Y ellas sabían también, claro. Pero, y ahorita que mencionas esta parte de que les hacía sentido y era lo mejor para ustedes en tema ético, yo veo Brasil y México muy similares. Tú conoces México. Y entonces en nuestros países, ¿cómo ves tú esto cuando hablamos de esta forma de futuro de trabajo, de este estilo? ¿Crees que esto va a avanzar en Brasil? ¿Qué ves a tu alrededor y qué piensas sobre esta forma de...? Porque yo conozco a Brasil, pues he estado varias veces allá contigo tomándonos un café y conversando de capitalismo consciente y pues con Darío he tenido la oportunidad, pero ustedes yo los veo como una punta de lanza, líderes en Brasil y me gusta mucho, y te lo decía antes de la conversación, todo lo que han hecho, son muy dinámicos, son muy rápidos, pero en esto es en nuestra realidad como sociedad. ¿Qué piensas de esto?
Esta sí es una pregunta más difícil, ¿no? Porque lo que me parece es que en Latinoamérica, no solo en Brasil, pero creo que tenemos como que fuerzas y debilidades que son buenas y malas para autogestión. Porque, por un lado, creo que para nosotros, por ejemplo, si vamos a comparar con los países de Europa o algo parecido, para nosotros es mucho más fácil colaborar. A mí me parece, por cuenta de nuestra cultura más próxima, más caliente, de quedarse próximo de las personas, me parece que el aspecto de colaboración de autogestión me parece natural para nosotros. Pero autogestión no tiene solo con que ver con colaboración, tiene mucho con que ver con disciplina. Conseguir los patrones, conseguir los procesos, por entender que los procesos y los patrones son lo que permiten que el poder se quede distribuido. No existe autogestión sin patrones y procesos que son lo mismo para todos. Es la forma de tenermos poder distribuido, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una forma de tomar decisión para el CEO y una forma de tomar decisión para la persona que entró ahora en la organización, no tiene autogestión. Entonces, tiene un aspecto muy poderoso de disciplina, que creo, para mí, que eso es un reto muy grande en Brasil. Por ejemplo, cuando tuve una conversación muy interesante, yo recibí un profesor de MIT, de los Estados Unidos, para un evento una vez, y él le había dicho una cosa que me marcó mucho, que le gustaba mucho la capacidad de liderazgo de brasileños, pero no le gustaba él usó una palabra como que nuestra forma como que freestyle de gestión. Como ahora voy a decidir de una manera, después voy a hacer de otra y ahora voy a hacer otra cosa. Entonces, para él tenemos un aspecto como que comportamental que fuera muy importante de liderazgo, como la capacidad, nuevamente somos calientes, somos colaborativos, etcétera, etcétera, pero para la gestión, no para el liderazgo, pero para gestión es muy importante tener disciplina, hacer la misma cosa varias veces. Y creo que para mí esto es un reto en nuestra cultura en Brasil. Nosotros no tenemos tanta facilidad con eso. Entonces, por ejemplo, desarrollar un hábito diferente en las personas, me parece que podría ser más fácil, por ejemplo, en Japón o como que en países de Europa, pero en Brasil no es tan fácil porque tenemos muchos intereses, una capacidad de estar siempre en flujo, ¿sabes? Siempre haciendo cosas diferentes, pensando en cosas diferentes. Entonces, pienso que tenemos este reto como pueblo, como parte de nuestra cultura. Al mismo tiempo, veo en Brasil que estamos en un proceso como que sociopolítico, económico muy, muy desafiador. Entonces, estamos en un momento en Brasil en donde tenemos casi que está muy polarizado, ¿sabes? Muy, muy polarizado. Entonces, creo que, por ejemplo, para el ecosistema de autogestión, de negocios de impacto, etcétera, estamos en un momento que yo usaría la palabra peligroso, en donde muchas personas intentan a tornar ciertos comportamientos éticos, etcétera, como que cuestiones políticas, y no lo son, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ya escuché una vez, y me quedé riendo que ya escuché que estábamos hablando demasiado acerca de impacto y etcétera, y esto era un posicionamiento de izquierda. Y la verdad que no tiene con qué ver con izquierda, con derecha, con nada de eso. Solo tiene con que ver con el cierto. Entonces, para mí, un momento de polarización como que pasamos en Brasil es peligroso porque empezamos a tentar cualificar ciertos valores democráticos, ciertos valores éticos como valores del lado A o del lado B. No tienen nada con que ver. Tiene que ver con la humanidad, con los valores humanos, con los comportamientos humanos. Entonces,
para nosotros un momento como el momento que estamos en Brasil ahora, tiene que ver con refuerzo de nuestro valor, de refuerzo de nuestra manera de trabajar, de pensar, de gestionar. Mismo que tenemos críticos, porque las personas piensan que puede ser político, es un momento importante de refuerzo que lo acreditamos, ¿sabes? Sí, Pedro, me gusta esta parte que tú ves la autogestión que se requiere mucha disciplina y hablas de dos temas muy importantes. Los procesos que las personas deben de entender y por otro lado los hábitos o los patrones que se tienen que convertir. En el caso de ustedes, ¿cómo lo hacen de la manera más fácil para que alguien se integre y los sigan como esta parte de que lo ves clave dentro de esto? Mm, perfecto. Entonces, la verdad es que cuando empezamos, teníamos una práctica en donde yo entrenaba a todas las personas que entraban en grupo. Entonces, yo, Pedro, tenía como que una hora y media para explicar autogestión, explicar los patrones, las tensiones, reuniones, etcétera. Y la verdad es que fuera importante que las personas tengan la comprensión acerca de lo que estábamos haciendo, pero fue muy importante percibir que comprensión y competencia son dos cosas muy diferentes. El entrenamiento que estaba dando ayudaba mucho a la comprensión, pero no ayudaba a la competencia. Y empezamos a hacer un poquito diferente, empezamos a tratar como una cuestión de competencia y no de comprensión. Lo que quiero decir es, usted, al invés de hablar con la persona, esto es una reunión de gobernanza, es así que tomamos la decisión por consentimiento, etcétera, etcétera. Llamamos a la persona para participar de la reunión, para participar del proceso de toma de decisión, y después, entonces, de probar un poquito de la competencia de hacer eso, y después intentamos el proceso de comprensión. Lo que percibió, cómo estaba sintiendo, cómo percibió la dinámica de la reunión, o qué piensas podría ser mejor, qué piensas que no. Déjame presentarle el patrón que fue implementado ahora que usted estaba participando. Entonces, la verdad es que la educación pautada en la comprensión puede ser importante para tratar de niños, pero la educación de adultos tiene que ver con competencia y no comprensión. Muchas veces la competencia precede la comprensión en cuestiones complejas como autogestión. Porque autogestión no es simple, porque muchas veces vemos de una familia que es jerárquica, después de una escuela que es jerárquica, después de una universidad que es jerárquica. Entonces, la verdad es que cuando una persona empieza a trabajar en una organización autogestionada, ella como que tiene un sistema inmunológico que va a protegerla de autogestión, ¿sabes? Entonces, la verdad es que solamente intentar convencerla o intentar enseñarla intelectualmente la autogestión no va a funcionar porque nunca trabajó así, entonces no tienes paralelo con su realidad los patrones que enseñamos. Entonces, para nosotros fue muy importante, fue entender que es importante la comprensión, es importante el entrenamiento, y etcétera, y seguimos haciendo eso, pero más importante es poner a la persona en la realidad, en escribir una atención, en participar de una reunión, en escribir su rol, después hacer el proceso de metacognición, entonces de estar con la persona y hablar lo que sintió, lo que percibió, lo que pensó en el proceso. Para nosotros y fue, creo que la adaptación de las personas quedó mucho más rápida después que percibimos eso, que no necesitábamos contarles todo para después vivir. Podrían vivir y después contarlos, sí. Pedro, y creo que me identifico contigo porque creo que ese mensaje me quedó cuando conversamos sobre este tema hace un par de años atrás. Y yo soy de la idea también más de la práctica, haciendo y después viendo qué sucede. Y creo que a todos nos sucede que nos trabamos, leemos tanto la teoría, tanto la práctica, como tú decías
de la comprensión. Y a la hora de aplicarlo, la gente le da más miedo, o sea, porque entonces piensa que se vas a equivocar y genera esa incertidumbre. Y, y coincido con que es más rápido, y digo, y eso es como, pues mi historia también, y lo que he vivido es, vamos practicando, vamos haciendo, vamos a ver qué sucede, ponlo a práctica. Bien, este es el marco de la teoría, pero en sí debe haber un equilibrio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es más competencia y más comprensión? No lo sé, pero creo que lo tienes que ir ajustando y viendo. O sea, falta más teoría, más comprensión, pues lo pones ahí. Y creo que es una de las maneras porque con las personas que converso, todos tenemos miedo y en el cómo no vamos a decir, cómo, ¿qué va a suceder? Pues suceden muchas cosas, ¿no? Y ustedes son muy prácticos para eso, innovadores, disruptivos y en ese sentido, me identifico bastante contigo y me hace, pues, que es algo muy bueno. Y Pedro, pasando a este tema, ¿cuáles son tus sueños en el grupo hoy que tiene el Grupo Anga hoy? Es una fusión de empresa y ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quieres lograr ahora? ¿Cuál es el siguiente paso en el tema de autogestión, en el tema de futuro de trabajo? ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los retos? Hablabas de que todavía tienes muchos retos. ¿Y cuáles son los que te enfrentas? Ah, pa- para, para mí, sabes que cuando empezamos Grupo Anga, yo me acuerdo de hablar con mis socios que yo no es la misma respuesta que mis socios podrían dar, pero para mí Grupo Anga tenía menos con que ver con negocios específicos, con sectores o con cosas así, y más con que ver con una forma diferente de trabajar. Para mí, mi sueño siempre tenía mucho más con que ver con el cómo hacíamos do que con lo o qué hacíamos como negocios. Y por ejemplo, para nosotros fue natural empezar Grupo Anga trabajando con consultorías porque la verdad es que éramos un grupo de jóvenes con 20 pocos años que no tenían capital para emprender algo muy intensivo. Entonces, consultoría no necesita de capital y es una forma interesante de poner tu conocimiento en práctica, de aprender más y así es. Entonces, para mí, por ejemplo, la estructura de las consultorías de Grupo Anga tiene mucho que ver con el inicio de una historia, porque yo me acuerdo de tener conversaciones muy importantes con mis socios, de hablar que para nosotros, nuestro reto con Grupo Anga tiene que ver con traer esta forma de trabajo, autogestión y capitalismo consciente, empresas humanizadas, para negocios que generan más impacto, ¿sabes? Con el negocio, como que la punta, que van a tratar los clientes directamente. Entonces, y para nosotros este proceso de merge, de fusión que estamos haciendo con Dynamo, esta organización de inversión, es muy importante porque nos permite eso. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos inversionando, tenemos en nuestro portfolio de startups empresas que trabajan con construcción civil, que trabajan con educación, que trabajan con cosas que impactan directamente, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, para nosotros estamos yendo para la punta, estamos nos conectando con los consumidores directos de los negocios, ¿sabes? Y para mí el sueño tiene con que ver con cómo podemos tener organizaciones de mucho éxito en diferentes sectores, puede ser de construcción, educación, no importa, que trabajan de una forma diferente. Porque para mí esta es la forma de cambiar la matriz, ¿sabes? Porque, por ejemplo, podemos tener un grupo muy interesante que como Grupo Anga tiene autogestión, como que 100 personas, muchas organizaciones, etc. Pero la verdad es que si tenemos una organización, por ejemplo, de energía con 10.000 funcionarios y trabaja en autogestión, allí va a generar impacto de verdad.
Si es una organización con éxito, con lucro, con performance, pero con propósito, ahí va a generar transformación y cambios de verdad. Entonces, creo que el sueño de largo plazo es utilizarmos Anguidemo como una plataforma para crear o adquirir o apoyar negocios que pueden servir de ejemplo de un negocio de éxito, pero al mismo tiempo un negocio con propósito, un negocio consciente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque la verdad es que la escala de transformación de la consultoría es muy pequeña, muy pequeña. Necesitamos trabajar con los grandes retos de sociedad y utilizar autogestión en estos retos para hacer los cambios de verdad. Entonces, yo sé que no es un sueño muy próximo, pero este es el sueño. Pero, y ahorita que comentas en la fusión, ¿ha habido algún impedimento sobre la cultura de ustedes y la gestión? ¿Ellos aceptan bien cómo opera Anga? O sea, ¿ellos están de acuerdo? ¿O realmente eso va a cambiar también esta cultura en base a esta función? La verdad es que nosotros percibimos y utilizamos esta percepción en todas nuestras relaciones con organizaciones, con investidores, etcétera, que nuestra cultura y nuestro modo de trabajar es un nativo nuestro. Entonces, parte de nuestro valor como organización tiene con que ver con eso. No tiene con que ver con las consultorías, no tiene con que ver... Claro que parte de valor del Grupo Anga tiene con que ver con eso, pero nosotros decidimos que solo hacía sentido conectarnos por ejemplo, a posibles investidores, a posibles organizaciones para hacer una fusión como estamos pasando ahora, si fueran organizaciones que entienden que nuestro valor está en nuestra forma de trabajar. Como te he dicho, para mí no tiene con que ver solo con el o qué, tiene con que ver con el cómo. Para mí el valor de lo que lo hacemos tiene mucho que ver con nuestro cómo hacer. Hacer con autogestión, hacer remotamente, hacer de forma consciente, hacer de forma humanizada. Entonces, para nosotros, en todas las discusiones, no solamente con esta fusión, por ejemplo, empezamos en el último año un proceso de tener investidores de Anga y personas que creen en nuestro futuro. Para nosotros, mantener nuestro modelo, mantener una organización autogestionada es como que innegociable. No aceptaríamos una inversión, no aceptaríamos una fusión si ser una organización autogestionada, ser una organización humanizada, etcétera, no hiciese parte del nuevo momento del Grupo Anga, ¿sabes? Sí, pero y esta parte que le dan el valor de ustedes que dicen, es parte del activo, es parte de nosotros y sobre todo que no es negociable, o sea, así te pueden llegar a hacer que te digan, se van a convertir en un unicornio. No, o sea, no es un tema de dinero, es un tema de la filosofía y es parte de un todo de cómo lo hacen. Creo que esa es la parte más valiosa de que no es un tema nomás porque sí, es un tema porque es parte de ustedes y es la esencia y se convierte en parte de la marca, ¿no? Del grupo Anga, ¿no? Sí, Y no necesitas entrar en una discusión para decir esto es negociable, no es negociable. Estos son lo que son, esto es Anga y así lo compartimos con ustedes. ¿Hacemos sentido o no hace sentido? Y creo que ustedes es una manera de muy práctica hacerlo que muchas veces cuando hay una fusión hay negociaciones que se pierden porque la cultura o hay un choque en la cultura. Y hay muchísimos casos, ¿no? En Brasil, en México, en Estados Unidos. Y ustedes todo lo que han hecho y todo esto, porque lo sigo en las redes y cada vez que conversamos, pues creo que es algo muy práctico, ¿no? No necesitan discutirlo, ¿no? O sea, lo ponen sobre la mesa y es un tema transparente, abierto y con esa fluidez avanzan las cosas. Eh, pero para ti, ¿qué ha aportado la autogestión dentro de Anga? ¿Cuál es tu resumen? Decir, nosotros lo que hemos ganado haciendo esto, ¿cuál ha sido estas aportaciones? creo que
somos una organización mucho más rápida y adaptable, por supuesto, porque percibo que, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, para nosotros no fue mucho tiempo para cambiar todo nuestro modelo de negocio para trabajar en una manera diferente con nuestros clientes, ¿sabes? Y claro que no fue fácil, pero teníamos estructura para hacer los cambios de estructura. La verdad es que muchas veces para organizaciones es difícil acabar con un departamento, crear otro departamento, etc. Para nosotros fue como que tres o cuatro reuniones y, ok, hicimos todos los cambios, vamos enfrente. Entonces, creo la parte de la velocidad de las decisiones y adaptabilidad del negocio fue muy importante, porque nosotros leíamos mucho y leíamos que la cosa más importante para un negocio en el siglo XXI es la adaptabilidad, y creo que adaptabilidad es parte de la esencia de Grupo Anga. Creo que tiene una segunda, y para mí esta es muy importante, como te he dicho, que es una cuestión como que ética. Para mí es una manera de trabajo que tiene que ver con la percepción que tengo del ser humano. Una percepción que es digno de confianza, una percepción de que es digno de libertad. Y entonces para mí puedo dormir tranquilo sabiendo que tenemos una organización ética, que es una organización que no va a traerme un tipo de preocupación que no me gustaría tener, que son las preocupaciones éticas, ¿sabes? Y creo que tiene una cuestión en autogestión que para mí es increíble, que la verdad que el desarrollo y la conexión de las personas con la organización es muy diferente de una organización jerárquica. Entonces, por ejemplo, para mí es como que usual tener una persona entrando con 6 meses de empresa, con una performance de una persona que podría tener como que 3 años, ¿sabes? Una persona con 18, 19 años que empieza a trabajar conozco y se queda en una posición de liderazgo en poco tiempo. Y tenemos ejemplos. Por ejemplo, la CEO de nuestra mayor empresa en Grupo Anga, Dinamo, tiene como que 25 años, quedó CEO de la operación con 24. Y claro que es una persona increíble, es una persona con mucho potencial, etcétera, pero la estructura permitió que se desarrollase tan rápido para poder ser electa CEO de la operación en tan poco tiempo. Entonces, para mí es como que soy una persona muy, muy racional y lógica, pero es como que mágico, ¿sabes? Es increíble, no. Es difícil de describir para una persona de fuera la velocidad de desarrollo y de gano de performance que las personas tienen en una estructura de autogestión. Entonces, por ejemplo, yo pude como que liderar, fui elegido para liderar como que 3 grupos en mi historia, desde que empezamos 4 grupos desde que empezamos Grupo Anga. Y en todos los grupos que tuve la oportunidad de liderar, que tuve la oportunidad de estar a frente, pude percibir un grado de performance, de conexión, de colaboración altísimos. Y no podría explicar simplemente porque soy un líder muy bueno o algo parecido. No sería posible explicar solamente con liderazgo, ¿sabes? Necesito una estructura. La verdad es que cuando tiene una persona de 18 años y ella percibe que puede decidir algo acerca de su futuro en la organización, que puede hacer algo sin pedir permisión, posiblemente pedir consejos, pero sin pedir permisión, para mí esto libera como que canales de desarrollo de esas personas que no tiene paralelo, ¿sabes? Es como que si tuvimos la oportunidad de desarrollar al ser humano como todo. Tiene la libertad de ser un ser humano como todo dentro de la organización, y eso es lo que acelera el desarrollo para mí. Porque usualmente una organización jerárquica va a ser un pedazo de lo que es. Y una organización dividida puede ser por entero. Entonces desarrollas más rápido.
Pero ahorita que comentas la parte de cómo hacen ustedes este proceso de un nuevo rol, como pues los que has tenido, cómo lo conversan? ¿Cómo deciden que Pedro tiene que ir a tomar otro rol? ¿Cómo es en caso práctico? ¿Cómo lo hacen? Entonces, describimos el rol, entonces es muy importante tener una descripción muy práctica y muy transparente, muy clara del rol. Y hacemos un proceso de indicaciones y de elección. Entonces, por ejemplo, para el rol que estoy ocupando ahora, tuvimos la oportunidad de indicar personas, me indicaron para ese rol. Yo también me indiqué porque me parecía que sería algo que me gustaría de hacer. Y las personas tuvieron la oportunidad de consentir o objetar de mi participación. Las personas consintieron, entonces es bueno suficiente por ahora, es seguro suficiente para testar. Entonces Pedro ahora es el CEO, el director de operaciones de Grupo Ongue Dynamo. Entonces es un proceso de elección, claro, no una elección democrática, pero una elección sociocrática, pero es una elección. Entonces, y eso es muy interesante porque tenemos la oportunidad, cuando el rol es muy bien definido, muy claro, tenemos la oportunidad de hacer una validación muy transparente, ¿sabes? Esta persona tiene las competencias, la motivación, etcétera, que necesita para ese rol. Si sí, ok, podemos tomar una decisión para que esta persona asuma este rol de liderazgo. Y no solo tenemos esa cuestión de avaliación más transparente. Otro punto que para mí es importante, usualmente la persona como yo es elegida para liderar a las otras. Y creo que eso es muy poderoso, ¿sabes? No es algo como que yo soy uno de los socios y por cuenta de eso yo voy a ser la persona que va a liderarlos. Las personas que lidero hoy fueron responsables por me elegir para ser su líder. Y es una relación muy diferente, ¿sabes? Como que empezamos nuestro relacionamiento en esta nueva función de otro lugar, ¿sabes? De otra percepción de relación con el líder. Entonces, por ejemplo, tengo una relación muy próxima con todas las personas que lidero, pero no trabajaba con ellas como que a 60 días atrás, pero ya tengo una relación próxima con ellas porque creo que el proceso de seleccionar personas para roles en autogestión es un proceso muy generativo que permite con que las relaciones se fortalezcan, ¿sabes? Sí, y Pedro, y coincido contigo que en el tema tradicional, convencional, está el puesto y la persona, y en autogestión es el rol. Primero es el rol y después las personas tenemos que cumplir ese rol. Y es algo muy práctico. Normalmente en la forma tradicional, pues a las personas nos andan poniendo el puesto. Ah, tú eres bueno para esto, vete para allá. Y creo que la forma ya en términos prácticos, como ustedes lo hacen, y tú mismo dijiste, bueno, Pedro tiene las capacidades para este rol, tiene las habilidades, la motivación, la inspiración, y entonces es la forma más práctica de poder hacerlo, y lo cual a mí me gusta esta parte y la vivo muy bien, porque primero es el rol y después las personas nos adecuamos a ese rol. Y cualquier persona puede proponerse, ¿no? Siempre y cuando Sí. haga esa sinergia, ese match entre el rol y la persona y es mucho más fácil de hacerlo. Pero pues ya para terminar y no me quiero ser respetuoso de tu tiempo, eh, ¿cuáles serían tus recomendaciones o sugerencias para las personas que quieren hacer autogestión? ¿Cuál sería tu mensaje? Yo creo que tengo dos mensajes importantes. La primera es que sí es importante, y hablamos acerca de eso en nuestra conversación, es muy importante estudiar y entender que no necesitas hacer del cero, no necesitas inventar nada en el principio. Fue muy importante para nosotros empezar con algo que ya existía y después ir adaptando por nuestra realidad y cambiando los nombres y cambiando los patrones. Entonces, no necesitas hacer algo del principio. Puedes trabajar con cosas que ya existen. Para mí eso fue muy importante y muy importante por muchos motivos, pero uno de ellos porque
puedes ganar velocidad, ¿sabes? Puedes hacer más rápido cuando pases en cosas que ya existen. Entonces, este sería el primero. El segundo mensaje que es lo más importante de todo es que necesitas resiliencia. Tiene mucho que ver con que le he dicho del momento más de dolor que tuvimos en la implementación. Necesitas mucha resiliencia. Vas a perceber que muchas veces parece que las personas están a sabotar los procesos y parece muchas veces que es posible que tus socios que tú confíes en tú, parece que están a sabotar. La verdad es que es nuevo para todos, es muy difícil para todos. Y lo más importante, este fue mi aprendizaje más importante de autogestión. Es un hábito diferente, entonces necesitas repetición. A mí mucho me gusta alinear las expectativas y decir que los primeros meses de autogestión van a ser terribles. Las personas no van a saber hacer la reunión de gobernanza, no van a saber hacer la reunión táctica operacional, a definir sus roles. Van a ser malos, van a ser terribles. Va a parecer que está dando pasos para atrás en vez de dar pasos para frente. Pero después de algún tiempo haciendo eso, percebe que está a ganar velocidad. Percebe que las personas están sintiendo más fácil, adaptándose, describiendo sus roles mejor, describiendo sus tensiones mejor. Y percebes que se queda natural, ¿sabe? Para todos. Entonces, resiliencia es la palabra. Va a parecer que está quedándose peor, pero es como que digan acerca del sol, ¿no? Que pierdo con esta cerca del nacimiento del sol, es la parte más oscura de la noche. Y para mí, autogestión es la misma cosa. Peora para mejorar mucho más de lo que era antes de implementar. Entonces, tenga paciencia, tenga resiliencia y continúe intentando porque va a funcionar. Puedo garantizarte, sufrí mucho con eso, pero va a funcionar. Pedro, todos hemos sufrido de una manera u otra y aquí seguimos disfrutando de todo este proceso y recuerdo muy bien cuando te busqué y también en ese momento estabas sufriendo. Pedro, ¿dónde te podemos localizar en las redes sociales? Quien quiera saber de ti. Claro. Pueden me adicionar en LinkedIn. Entonces, es Pedro Nascimento. En Instagram es Pedro H. Gracias. H. El Nascimento. Entonces, pueden procurarme. Va a ser un placer continuar esta conversación y conectar con otras personas porque he dicho una cosa muy importante en el principio, que Brasil es parte de Iberoamérica, pero muchas veces por cuenta de la lengua no nos conectamos lo suficiente. Y creo que con lo que está haciendo Pancho está haciendo un servicio muy importante para nosotros en Iberoamérica de conectar, de intentar cuando posible quebrar la barrera de la lengua y que podamos nos conectar y trocar buenas prácticas y así es. Pedro, disfruté mucho este conversar, la verdad, muy emocionado y seguramente que este tema lo va a escuchar todo Iberoamérica. Así es. Saludos, mi amigo. Muchas gracias por la invitación. Nuestro conversar del día de hoy fue sobre las diferencias de sociocracia, holocracia y empresas TIL. Mi aprendizaje el día de hoy fue: la autogestión tiene que ver con un tema ético y tiene que ver con un tema de valores, porque es lo mejor para una organización. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como Pancho Mora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.